doctor. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a resolver interrogantes acerca de los problemas medioambientales internacionales. Siguiente diapositiva. Quien les habla es Víctor Manuel Gálvez y vamos a tener como ponentes además a Juliana Londoño, Simón Vega y Ángel Roa. Siguiente diapositiva. La primera interrogante que vamos a resolver es cómo la ecología política puede entender la crisis global ambiental, siendo en un primer momento que se debe entender que, según Carrasco, la ecología desprendida de lo político no hace política. Por el contrario, el solo significado de la ecología, ajena a la política, no transforma. Es por esto que la actual crisis económica cubre importantes implicaciones sobre las articulaciones entre las estrategias de desarrollo y su contexto ambiental en todo el mundo. De este modo, la ecología política, siendo un instrumento de análisis que lleva a la comprensión de los elementos que afectan a la transformación, apropiación y privatización de la naturaleza, se convierte en uno de los factores que más aproxima a las contradicciones que presentan los problemas ambientales. Y de esta manera, la ecología política es fundamental a través de la aportación a la discusión, conceptos y categorías con tendencias hacia la transformación de la realidad. Por otro lado, entendiendo también que esta crisis ecológica es al mismo tiempo una crisis económica y por tanto también una crisis de la clase política, nos deriva en que la ecología política está obligada a brindar como una amplia gama de especificidades de la realidad. Sin embargo, a menudo se evidencia, según Godinás en 2009, esa resistencia a admitir los efectos de esta crisis ambiental, sobre todo en subdesarrollados como en América Latina, por parte pues, como de casi todos los gobiernos y de muchos analistas, incluso también desde tiendas políticas opuestas. Eh, Ahora bien, pues teniendo esto en cuenta, en conclusión, la ecología política no solo puede entender la crisis global ambiental, sino que sirve de herramienta para hacerlo, ahondando en las contradicciones surgidas entre la relación y la subordinación de la sociedad por la naturaleza, o más correctamente, la lógica capitalista que somete a ambas. La segunda interrogante que vamos a desarrollar es qué relación tiene la seguridad alimentaria y la guerra en Ucrania a nivel mundial. Para comprender qué relación tiene la seguridad alimentaria y la guerra de Ucrania a nivel mundial es necesario definir qué es seguridad alimentaria. Esta se da cuando todas las personas tienen acceso físico, social y económico permanente a alimentos seguros, nutritivos y en cantidad suficiente para satisfacer sus requerimientos nutricionales y así poder llevar una vida activa y saludable. Esto según FAO 1996. Así pues, es necesario tener en cuenta que cuando no existe dicha seguridad, se presenta una crisis alimentaria. La crisis alimentaria es la incapacidad para distribuir alimentos de manera equitativa y la poca voluntad de los gobiernos de los países desarrollados para solucionar el problema. Esto según Restrepo. De tal manera que la crisis alimentaria como fenómeno grave y generalizado no se debe a la escasez de alimentos, sino a la pobreza de las poblaciones afectadas, quienes carecen de los medios para adquirirlos. Ahora bien, los conflictos armados y las dificultades económicas van estrechamente relacionados con la inseguridad alimentaria, por lo cual la guerra de Ucrania ha tenido un impacto en la seguridad alimentaria a nivel mundial. Según el Banco Mundial, esto se debe a que incluso antes de la guerra de Ucrania, la inseguridad alimentaria en todo el mundo iba en aumento. Ucrania y Rusia representan el 29% de las exportaciones mundiales de trigo y el 62% de aceite de girasol. Por esto, es probable que esta invasión exacerbe la inflación de los precios de los alimentos en mercados emergentes y las economías en desarrollo y afecte a algunos de los países más pobres y vulnerables. Adicionalmente, también según el Banco Mundial, la guerra ha tenido un impacto en el costo de los fertilizantes y pues esto es importante porque se podría traducir en problemas de producción de todos los cultivos en la próxima temporada. Y cabe resaltar que Rusia y Bielorrusia representan el 20% de las exportaciones mundiales de fertilizantes.
En consecuencia con lo dicho anteriormente, esta guerra se puede decir que ha sacudido los mercados mundiales. Esto en un momento en que los mercados de los alimentos están sufriendo un aumento causado por los precios y los desafíos que el mundo se ha venido enfrentando como el resultado de la pandemia por la enfermedad coronavirus, pues el COVID-19. Y pues dada la importante función que desempeñan tanto Ucrania como la Federación de Rusia por lo que se refiere a las exportaciones mundiales de alimentos, la FAO ha señalado una serie de riesgos que pueden clasificarse en tres tipos de grupos: riesgos relacionados con el mercado alimentario, riesgos macroeconómicos y riesgos humanitarios, según la FAO. Bueno, la tercera pregunta ¿es posible discutir y caracterizar los extractivismos conservadores y progresistas? Pues en un primer momento hay que tener en cuenta que existen dos tipos de extractivismos, el conservador y el progresista. El conservador también puede ser denominado clásico o convencional y el progresista neoextractivismo. Países con extractivismo conservador puede ser Perú o Colombia y países con extractivismo progresista puede ser Bolivia o Ecuador. Ahora bien, pasaremos a rescatar la diferencia entre el extractivismo conservador y el extractivismo progresista. Esta diferencia es la utilización de las rentas extractivas para financiar programas sociales masivos que aseguren nuevas fuentes de legitimidad. Indicadores de la orientación social de los gobiernos andinos. Tenemos el primer puesto a Bolivia, que es un país con extractivismo progresista, el cual la cobertura de su PTSC cubre el 52% de su población, mientras que el gasto en PTSC es de 0,19 y sus gastos en educación y salud son de 6,6. Por otro lado, Ecuador, que es otro país con extractivismo progresista, cubre la cobertura del PTSC es del 32,4% de la población, mientras que el gasto en PTSC es del 0,64% y sus gastos en educación y salud son del 6,5%. Mientras que países como Perú y Colombia, que se ubican por debajo en el, en el dinero que destinan para estas cosas, tenemos a Perú con el 12,3% de su población que tiene la cobertura PTSC y un gasto de 0,19. Asimismo, los gastos en educación y salud son de 5,3%, mientras que Colombia, el 13,6% de su población está con la cobertura PTSC y el gasto es de 0,19% sobre PIB. Y en gasto en educación y salud asciende al 5,0% del PIB. Siguiente diapositiva. En relación a los resultados de la reducción de pobreza y desigualdad, la evidencia es mixta. Los países con mayores reducciones relativas de la pobreza de ingreso fueron Colombia y Perú, que podrían reclamar en este punto las bondades del efecto debido a sus políticas neoliberales, sin descartar que las mejoras sociales se hayan podido financiar con los ingresos adicionales de las actividades extractivistas. Mientras que Bolivia y Ecuador, pese a la mayor cobertura y esfuerzo en el caso de Ecuador de sus PCTC, habrían obtenido resultados comparativamente peores si no hubiesen agregado el PSTC adicional. Bueno, antes ahora vamos a ver la corrupción como semejanza. Siguiente diapositiva.
No, la anterior creo. Esa. Entonces aquí tenemos que los extractivismos progresistas tienen pues varios impactos negativos similares a los conservadores y no han sido ajenos o inmunes a la corrupción. Y esto pues nos deja claro que apostar a cambios entre las variedades de extractivismos no resuelve realmente de fondo la problemática. Bien, ahora procederemos a responder la pregunta de cómo se puede mejorar la gobernanza ambiental aplicando energías renovables en un territorio. En un primer momento se debe responder a esto como que debemos tener en cuenta y definir los conceptos tanto de gobernanza ambiental como de energías renovables. Para definir gobernanza ambiental se puede decir que esta es una responsabilidad del Estado, el cual, como dice Galeano, debe transformar las necesidades del propio Estado a políticas donde éstas estén exentas de cualquier tipo de exclusión y también éste actúe como un ente equitativo y eficiente para su desarrollo. Además de esto, la gobernanza ambiental está respaldada en el caso colombiano por la propia Constitución, ya que el artículo 79 estipula que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarla, y además es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. Por otra parte, se debe recalcar las diferentes características que tiene la gobernanza ambiental. Estas, según Mariñez, citando a la ONU en 2007, son la participación inclusiva para que no haya ningún tipo de discriminación, la transparencia en la información para que la comunidad esté al tanto, la sensibilidad de los actores y de las instituciones competentes a llevar a cabo las políticas, el consenso de la comunidad como parte de la negociación, la equidad para el acceso del bienestar, la eficacia y la eficiencia en el uso de los recursos y una visión estratégica con el fin de poner los mejores resultados. Y por último, y tal como mencionamos anteriormente, la responsabilidad por parte del Estado. Ahora bien, pasando al concepto de energías renovables, este se puede definir, según Schallenberg, Piernavieja Hernández y Unamunzaga en 2008, como energías las cuales no provienen de combustibles fósiles y son aquellas que se producen de forma continua y son inagotables a escala humana. Además, estas con respecto al consumo total de energía primaria a nivel mundial ronda únicamente en el 8%. Entre los diferentes tipos que existen se pueden rescatar pues, la biomasa, hidráulica, eólica, solar, geotérmica y también las energías marinas. Finalmente, pues teniendo en cuenta el caso colombiano, se puede ver que la gobernanza ambiental no ha tenido la preponderancia necesaria para los gobernantes del país, ya que en diferentes ocasiones se ha puesto el apartado económico como el más importante con el fin de beneficiar a los sectores más privilegiados de la población, tal como asegura Martínez en el 2014, donde poniendo como ejemplo la minería, afirma que existe una polémica en Colombia, ya que se ha visto que las decisiones sobre los efectos del medio ambiente giran en torno al sector socioeconómico. En síntesis, se puede ver que en Colombia el problema con respecto a la gobernanza ambiental se centra en diferentes puntos, como lo que es la transparencia y la eficacia de las diferentes instituciones, por las cuales van a ser esta efectiva en un territorio aplicando las energías renovables. Ese debe tener también pleno conocimiento, respaldo y compromiso con el uso de estas energías, a su vez instruyendo y educando a las diferentes comunidades beneficiadas para que hagan buen uso de estas y todas puedan obtener un beneficio y un bienestar. Por última pregunta, tenemos cómo se puede relacionar la crisis social relacionada con el coronavirus, el cambio climático y el acaparamiento global de tierras. Para esto y para efectos de responder esta pregunta, vamos a dividir y relacionar crisis social
con coronavirus, luego con cambio climático y por último con acaparamiento global de tierras. Siguiente diapositiva. En primer lugar, se entiende por crisis social como el deterioro de las principales indicadores sociales en cuanto a las condiciones de vida y de trabajo de sectores proporcionalmente mayoritarios a la población. Este puede relacionarse con problemáticas como las que vamos a ver a continuación. Siguiente diapositiva. Por ejemplo, la pandemia del COVID-19 representa una doble crisis, ya que ocasiona crisis económica y crisis social. Siguiente diapositiva. Según la ONU, el coronavirus ha generado consecuencias como la crisis social y la económica, las cuales empujaron a la pobreza a unos 115 millones de personas y aquellas que ya vivían con menos de $2 al día, más de 700 millones, fueron afectados aún más profundamente. Siguiente diapositiva. Es por esto que la ONU pide que se utilicen mecanismos de protección social para aliviar su situación. Según Antonio Guterres, secretario general de la ONU, para las personas más pobres del mundo, la pandemia de COVID-19 representa una doble crisis, que es lo que se hablaba al inicio. Siguiente diapositiva. Bien, ya en cuanto a lo que es el concepto de cambio climático que nos difiere en la pregunta, este fenómeno se ha venido evidenciando en las últimas décadas y consiste en la elevación de la temperatura global por causas no totalmente naturales, más específicamente por los gases de invernadero generados por el hombre, lo cual está trayendo consigo cambios que van desde el aumento del nivel del mar hasta alteraciones en el comportamiento de los animales. Además, según Estrada en 2001, se espera un mayor calentamiento y modificaciones aún más importantes en el futuro, y que la solución a este problema implicaría el involucramiento de todos los países, tomando en cuenta sus diferentes condiciones y capacidades. Bueno, en cuanto al acaparamiento de tierras, primero es necesario saber en qué consiste. Este consiste en compras masivas o arrendamiento de grandes superficies de tierra en países del sur. Este tiene una relación con la crisis social, puesto que esta compra masiva de tierra se realiza en gobiernos que tienen problemas de inseguridad alimentaria y por ende se llegan a arrebatar tierras agrícolas fuera del país para producir alimentos, desplazando así la producción y generando beneficios a grandes empresas y fondos de pensión, pero ocasionando violaciones a los derechos humanos, destrucción de los únicos medios de subsistencia de las comunidades y desplazamientos forzosos, lo cual constituye a una crisis social. Siendo así, entonces, y como mencionaba anteriormente, la conclusión a la que podemos llegar es que evidentemente el planeta está pues, mucho más interconectado que nunca, por lo que las vías o las respuestas para hacerle frente al cambio climático no pueden tomarse individualmente en cada país, como lo mencionaba mi compañero antes. En cambio, la lección es trabajar como coordinadamente en estas respuestas con la voluntad de cada actor de asumir su papel pues, en esta lucha contra el cambio climático, sobre todo o destacándose el papel de la responsabilidad que tienen los países desarrollados en varios ámbitos, como puede ser ese repensamiento que tenemos que tener de nuestros modelos de producción y consumo, con miras a una economía sostenible y a la dignidad de todas las personas y de las generaciones futuras. Entonces, con eso concluiríamos nuestro video. Muchas gracias.